Cubo Noticias, el podcast. Muy buenas tardes, amigos de Cubo Noticias. Bienvenidos a una emisión más de El Podcast a través de nuestras plataformas digitales. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, que se ha distinguido por su trabajo y por su aportación a la ciencia, una profesionista de la salud con una muy destacada trayectoria, doctora Hortensia Castañeda Hidalgo. Bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto estar aquí. No, al contrario, el gusto es de nosotros, y como bien ya lo anticipé, tiene una carrera dedicada al tema de la salud, orientada al tema de la salud, enfermera de origen, licenciada en enfermería de origen, que bueno, fue creciendo, ascendiendo hasta alcanzar logros importantes. Pero bien, doctora, platíquenos de sus inicios. ¿Qué fue lo que la inspiró o motivó a estudiar esta carrera de enfermería? Gracias por la pregunta, siempre es muy interesante volver al inicio, de donde partió todo. Cuando yo era niña, a mí me interesaba mucho todo el aspecto de la biología, los animales, los insectos, las plantas, todo lo que tuviera que ver con la vida para mí era importante. Mi papá era pescador deportivo, entonces andábamos en muchos lados del estado de Tamaulipas, de Veracruz inclusive, y pues la vida es exuberante en estas zonas. Entonces yo quería estudiar algo que me llevara a entender los seres vivos. En ese tiempo no había aquí en Tampico la carrera de biología y mi papá pensó que una opción interesante para también entender y tratar a los seres vivos podría ser la carrera de enfermería. De inicio yo estaba un poco cohibida, no me sentía muy cómoda en la universidad. Sin embargo, para tercer semestre, cuarto semestre, inclusive ya mejoré mis calificaciones y a partir de ahí ya fui entendiendo la relevancia del cuidado de las personas, no solamente de las personas enfermas, que es cotidianamente a lo que asocian la carrera de enfermería, sino al cuidado de las personas sanas, que es mucho más importante también cuidar a aquellos que están en un buen estado de salud. Como preventivo, ¿verdad? Claro. Doctora, entiendo que usted, una pregunta un poco así media chispa, ¿no? Cuando era pequeña, tenía la inquietud de abrir animalitos, de los insectos, sapos, experimentos de este tipo, ¿no? Experimentos no, porque siempre me dolía mucho el sufrimiento de los animales. Entonces, antes que experimentar con ellos, lo que yo quería era salvarlos. Entonces, perfecto. Si había un 100 pies, yo lo tomaba con una toalla y lo llevaba a donde se salvara. Una tarántula y la rescataba de que no se ahogara. La realidad es que yo trataba de cuidar antes que usar los animales. De tal modo que desde hace muchos años yo llevo una dieta vegetariana, precisamente para respetar la vida de los animales. Respetaba la vida y veía por la integridad de la especie de los animales. Sí. Bien. Doctora, bueno, así parte, digamos, su inquietud por estudiar la enfermería como una opción alternativa a la biología. ¿Y cómo fue su inicio en la carrera? ¿Dónde estudió, doctora? Estudié en la Facultad de Enfermería de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que en ese momento estaba con la universidad, tenían muchos edificios nuevos, estaban integrados al campus, que es un campus también muy lleno de vida, con muchas oportunidades para los alumnos, y entonces nosotros estábamos inscritos en un semestre, en un turno íbamos a la universidad y en el turno contrario asistíamos a las prácticas clínicas en los hospitales de la zona, lo cual también era una oportunidad muy grande de poder ahora sí ejercer el cuidado de las personas, y a mí me enviaron de prácticas hospitalarias al hospital militar. Y era algo muy gracioso porque yo era muy jovencita, pero todos los soldados me decían madre, porque anteriormente eran religiosas las que cuidaban ahí. Entonces eso era para mí muy simpático porque yo era casi hija de ellos, pero ellos me decían madre a mí, de tal manera que fueron pasando muchas situaciones y anécdotas que me hacían cada vez más saber que estaba en la carrera que yo quería estudiar. Claro. Voy a dar cierta referencia, doctora, de su alcance, de su trayectoria, porque hace poco fui testigo cuando, en el marco de las fiestas de la Fundación de Ciudad Madero, sí, le entregan a usted la medalla Candelario Garza. Sí. Y siendo testigo de ese evento, pues escucho su trayectoria, que es muy amplia y muy destacada. Bien, ahora sí, pero volvamos al inicio. Me estoy un poquito adelantando. ¿Cómo fue que posteriormente a que concluyó su carrera de
licenciatura en enfermería, fue ampliando su expectativa en cuanto al estudio, en cuanto al conocimiento. Gracias. Pues en mi casa mis padres siempre privilegiaron el aspecto de que teníamos que estudiar, pero con gusto, es decir, leer lo suficiente y demás. Entonces, en la casa de mis abuelos y en la casa de mis padres hay bibliotecas muy grandes y nosotros, mis dos hermanos y yo, siempre leíamos mucho. Mis padres siempre estaban leyendo, mis abuelos siempre estaban leyendo. Entonces, a mí, ya un poco más grande en la carrera, pues ya no nada más quería leer de lo que me enseñaban en la escuela, sino que quería como leer un poco más amplio el horizonte. Cuando terminé la carrera, hice el servicio social en el Civil de Madero, en el Hospital Civil de Madero. Esto fue después del militar. Fue después del militar. Cuando iba al militar era estudiante y cuando fui al Hospital Civil de Madero era pasante. Correcto. Entonces, cuando terminé mi pasantía, empecé a trabajar en una clínica de Petróleos Mexicanos, en una clínica satélite en Tampico. ¿En la zona centro Tampico? En la zona centro. Y ahí tenía pacientes que eran muy generosos. Algunos me llevaban pan, otros me llevaban dulces. Un día, uno de los pacientes me dijo, ahora no te traje dulces, pero te voy a regalar mi periódico. Y parecía ser un regalo, en realidad, sin gracia, pero el periódico era un periódico de la Ciudad de México, era el Excelsior. Entonces, cuando yo volví a mi casa, empecé a leer el periódico y venía una oferta del CONACYT para ofrecer becas a personas enfermeras que quisieran estudiar con beca un año fuera del país. Había opción a Egipto, a ir a Francia y a Japón. Entonces mi padre me dijo, pues en Egipto se están tirando bombas, no creo que te guste ir allá. Había guerra, todavía estaban algunos dirigentes en guerra y yo no hablaba francés y mi papá dijo, la formación en Japón de base es el inglés, entonces creo que puede ser tu opción. Y yo dije, tienes razón. Entonces fui a Ciudad de México a llevar documentos para inscribirme a un examen. Había como 70 aspirantes, presentamos examen y me informaron que me avisarían por telegrama el resultado del examen. Entonces, algunas semanas después llegó un telegrama y yo lo abrí y el telegrama decía, felicidades, ha sido aceptada para la beca en Japón. Y me fui en julio de 1980, me fui a estudiar a Tokio un año. Yo allá estudié la especialidad de enfermería quirúrgica. Este es un posgrado, ¿verdad? Ahora son posgrados, pero en ese tiempo se le llamaban cursos de especialidad solamente, ¿no? Y era un curso de especialidad en enfermería quirúrgica. Correcto. Iba a aprender todo el manejo del quirófano y también todo lo que es el cuidado del paciente que está atravesando un proceso quirúrgico, pero al mismo tiempo trabajar con el equipo quirúrgico para instrumentar toda la cirugía. Entonces es un año de formación en el hospital universitario en la ciudad de Tokio. En Japón. Sí. Bien, concluye su año de esa especialidad. ¿Regresa a México, a Tampico sí. o dónde radica después? ¿Qué hace Regresé a Tampico cuando estaban abriendo el Hospital General Dr. Carlos Canseco en Ejército Mexicano. Era la segunda versión del Canseco porque había uno en calle Altamira. Sí, el original antiguo que está sí, en la calle Altamira. Así es. Me invitaron al Canseco, yo llegué a trabajar, llevé mis papeles, pero al ver lo que yo tenía como formación académica, me invitaron a trabajar como supervisora del servicio. Yo era muy jovencita, pero de todos modos me contrataron como supervisor. Estuve trabajando ahí varios años. El día que inició trabajos, el Canseco, trajeron los pacientes del hospital viejito allá en calle Altamira al hospital nuevo y venían con una paciente que tenía una emergencia obstétrica y tenía que practicársele una cesárea. Entonces la jefa de enfermeras me dijo, yo circulo y tú instrumentas. Y yo pensé, pero madre, ¿con qué? Entonces la primera cirugía de ahí del Canseco, de ese edificio ahí en Ejército Mexicano, la instrumenté yo. Salimos en el periódico y fuimos muy famosos ese día. Correcto. No, y creo que de ahí ya no se detuvo la trayectoria, la fama, ¿no? Por así decirlo. ¿Eso fue en qué año nos contaba, doctora? Eso fue ya en el 83, en julio del 83. Julio del 83. Sí. Siempre, doctora, su inspiración, así lo entiendo, ha sido la parte humana, ¿no? La parte de protección de la salud, como lo comentaba, no precisamente atender a la gente enferma, que bueno, es una parte de, pero sobre todo la parte de la prevención, ¿no? Ayudar a la gente a prevenir, pues, las consecuencias de algún tipo de hábitos y posteriormente
tener conflictos de salud, ¿no? Claro, los patrones de vida deben de ser saludables porque siempre, ya lo dice el dicho, es más barato prevenir que remediar. Y hay personas que se quejan, por ejemplo, dicen, no, es que comer así de sano es muy caro. Y yo pienso, sí, va a ser más caro cuando tengas que comer una dieta para una enfermedad. Claro. Entonces, sí, la prevención es muy importante y en mi caso la he hecho mucho a través del ámbito educativo, educando a mis estudiantes y educando al público en general. Es como tratamos de que las personas tengan algo que hoy se llama alfabetización en salud y eso les ayudará a tomar buenas decisiones. Alfabetización en salud, qué interesante. Bueno, porque recuerdo en la semblanza que hay donde usted ha hecho estudios muy importantes, obviamente, en materia de salud. ¿Nos puede comentar un poco de esto, doctora? Claro, después de que yo regresé y empecé a trabajar en el Hospital Canseco, me invitaron a trabajar en la universidad para empezar a dar clases. Y trabajando en la universidad hubo un movimiento importante en el ámbito educativo en México, que se requería que los profesores que dábamos clase tuviéramos formación docente. Entonces yo hice una maestría en docencia en la universidad y posteriormente una maestría en ciencias de enfermería en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con ello, allá en Nuevo León nos dieron unas bases muy firmes de lo que era en realidad la investigación en salud. Antes de esa maestría, creo que investigábamos de una manera bastante limitada. En cambio, en Monterrey nos dieron unas bases muy fuertes, más metodología y con una dirección muy cuantitativa para utilizar métodos cuantitativos en el paradigma de investigación cuantitativo para identificar fenómenos que pudiéramos resolver a través de la investigación. Entonces, ya no era una opción. La universidad también empezó a exigir a sus docentes que también tomaran el papel de investigador en su ámbito de trabajo. En el caso de nosotros, en la Facultad de Enfermería, pues en el ámbito del cuidado de la salud. Mi línea de trabajo es en la gerencia del cuidado. ¿Cómo se gestiona el cuidado de la salud en un hospital, en una clínica, en un centro de salud? ¿Qué recursos hay que allegar para que las personas puedan recibir el mejor cuidado de salud? Entonces, nuestras investigaciones van enfocadas en satisfacción del paciente, satisfacción laboral de las enfermeras, que se sientan satisfechas con su trabajo. Hemos identificado también la satisfacción de los padres de pacientes pediátricos. Entonces, en ese ámbito es el trabajo de investigación que tiene que ver cómo se gestiona todo el cuidado para que la comunidad en general reciba trato digno, cuidado humanizado, cuidado de calidad y cuidado seguro. Esos son los mínimos elementales para trabajar con pacientes. Doctora, pero para llegar a este punto, obviamente, fue haciendo más cursos complementarios, se fue capacitando en qué tipo de áreas o especialidades y en dónde. Sí, pues una vez que uno entra en el ámbito académico sabe que es cosa de nunca terminar. Sí. Cuando estábamos terminando el programa de maestría, la directora de mi facultad en ese momento me dijo, oye, hay que buscar un programa de doctorado. Y a mí me habían ofrecido un programa de doctorado en University of Texas en Houston, pero me tenía que ir allá y yo tenía una niña chiquita y no me podía ir. Entonces busqué un programa doctoral en España, hice algunas preguntas, acuerdos y demás, hasta que llegó un punto en que mi nivel de autoridad no me dejaba llegar más allá. Yo pasé toda esa información a mi directora y ella a su vez al director de intercambio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y trajeron el programa de doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante en España. Vinieron los profesores, íbamos nosotras, profesoras de toda la universidad, del ámbito de enfermería, fuimos 15 profesoras, no todas se titularon, pero a partir de ese doctorado hubo como una inmersión más profunda en el ámbito de la investigación, porque ya ahí abarcamos el ámbito del paradigma cualitativo. Ya no nada más quiero saber cuántos enfermos hay, o cuántas camas no se ocupan, o cuántos medicamentos hacen falta, sino que desde la perspectiva cualitativa quiero entender el fenómeno, la persona, cómo responde la persona a algunas afectaciones de salud o algunos cambios en su vida
porque eso hace que se comprenda mejor pues la persona. Realmente el ser humano es lo que debe de prevalecer en cualquier investigación científica. Claro. Doctora, ¿se puede decir que usted le tocó ser precursora de este plan o de este programa de estudios aquí en la universidad? Sí, el doctorado, pues insisto, yo hice todos los acuerdos y demás. Yo estuve trabajando para decirles queremos esto, necesitamos que vengan porque tampoco podemos irnos todo el tiempo. Entonces, afortunadamente, la universidad respondió con apoyo para la universidad, nos dio una beca, digamos, y la universidad pagaba el traslado de los profesores españoles para que vinieran a darnos clase aquí. Venían también de Colombia, una profesora, la doctora Ana Luisa Velandia, una investigadora extraordinaria. Vinieron de Estados Unidos, vinieron de Boston College a darnos las clases en diversas sedes de la universidad. Teníamos clase en Tampico, en Victoria, en Laredo, en Matamoros, para ir también cambiando la sede y no que todo el mundo tuviera que venir hasta Tampico. Pero sí, mi directora en ese momento me dio oportunidad de que yo pudiera trabajar toda la parte de acuerdos, y una vez que ya llegué a un punto en que yo ya no tenía una autoridad para poder decir se arranca este programa, se lo pasé a ella hizo todas las gestiones y la dirección de intercambio nos apoyó. Entonces, en esa ocasión el director de intercambio me dijo: ustedes tres, tal persona, tal y usted, van a presentar sus trabajos frente al rector, porque creo que son los trabajos más avanzados y creo que van a ser las tres primeras en titularse. Bueno, pues fue muy lindo y resultó cierto. Él me dijo: yo creo que usted va a ser la tercera en titularse, y así fue. Yo fui la tercera en titularme, pero las dos personas en las que él creyó que se iban a titular, no fue así. Se titularon otras dos chicas que también tenían como mucho entusiasmo, mucho interés en titularse, de tal manera que una vez tituladas, pues ahora había que continuar, porque una vez que se tiene un grado, vienen más responsabilidades académicas, científicas, éticas, para trabajar en función del grado que uno ha estudiado. Claro, doctora, y como bien comentaba, llegó un punto en que ya no se detuvo, ¿no? Hasta la actualidad. Esto le ha permitido hacer aportaciones, ¿no? Contribuciones al área de la salud, al área de la ciencia, y como resultado de ello también obtener importantes reconocimientos en ese sentido. Platíquenos también un poco de esto, por favor. Gracias. Efectivamente, cuando ya uno está inmerso en el ámbito académico, sobre todo, y científico, se va uno dando cuenta que hay muchas oportunidades de becas, hay oportunidades de trabajar con proyectos y demás, y entonces afortunadamente yo los he tenido. He tenido la oportunidad de estudiar en la Universidad de Emory, en Atlanta, a través de una beca. La universidad estaba en un convenio con la escuela, hoy Escuela Nacional de Salud Pública, y ese convenio invitaba a profesores, investigadores de México y de India a hacer un programa de postdoctorado que es Líderes en Salud Internacional. Y con ello, el programa lo que pretende, ya no existe, pero eso fue 2 generaciones, forjar personas que pudieran liderar el equipo de trabajo, más que las investigaciones, el equipo de trabajo para conducir proyectos que ayuden a las comunidades en su búsqueda de la salud y del bienestar. Entonces, eso fue un curso postdoctoral. Tuve otra beca con la Organización Panamericana de la Salud. Hice otro curso postdoctoral en Ecuador, estuve yo en Quito. Y con todo ello, al mismo tiempo, yo era funcionaria en mi facultad y tenía que publicar artículos científicos y tenía que hacer docencia y trabajos de investigación. Y tuve una oportunidad de traducir un libro que se usa en todo el mundo, pero yo lo traduje para los países hispanoparlantes del continente americano. Y ese es un libro que se necesita mucho durante todo el trabajo de brindar cuidado de enfermería. Y ahí fui teniendo oportunidad de conocer a otras personas, involucrarme en otros trabajos. Y un buen día una asociación me dijo: te hemos propuesto para que recibas un reconocimiento, tienes que llenar estos documentos, enviarlos en tal plataforma, en tal dirección, para tal fecha. Y pues bueno, yo pensé que amables son, y lo hice,
y ese es el reconocimiento el más importante en el país para una enfermera, que es el reconocimiento al mérito Graciela Arroyo de Cordero. Ese es el nombre del reconocimiento. En honor a Graciela Arroyo de Cordero, que fue una profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, una enfermera muy destacada, una persona muy humana, muy sensible con sus estudiantes, pero sobre todo luchó enormemente para posicionar mejor a la enfermería, porque hubo unas décadas anteriores en que a la enfermería se le consideraba como un oficio, y no tienen nada de malo los oficios, pero con la formación académica que nosotros teníamos, claro que podíamos estar en la categoría de profesión, y la doctora Arroyo de Cordero trabajó enormemente por ello, entre otras muchas cosas. Ella tiene unos logros destacadísimos, y por eso el Gobierno de México, a través de la Comisión de Salud General, hicieron este acuerdo de tener este reconocimiento y otros dos, para entregar a enfermeras que se destaquen en su trayectoria, las investigadoras o las que contribuyen con su trabajo al cuidado de las personas, o las que tienen un destacado desarrollo en su carrera. En el año que a mí me otorgaron este reconocimiento, en 2021, la persona que recibió su reconocimiento por su práctica clínica era la enfermera del hospital la jefa de enfermeras del Hospital Psiquiátrico Infantil en Ciudad de México. Y la investigadora era la doctora Sandra Olimpia, una investigadora de la Autónoma de San Luis Potosí. Y a mí me dieron el reconocimiento Arroyo de Cordero por mi trayectoria, por mis aportaciones a la enfermería, por mi trabajo por la enfermería, pues ya no nada más nacional, sino en otros ámbitos. A nivel mundial. Sí. Entonces, doctora, usted recibe este reconocimiento, esta distinción, que es la más grande que puede obtener en esta profesión, doctora Arroyo. Graciela Arroyo de Cordero. Correcto. Y al día de hoy también ya hay otros reconocimientos en todo el país que llevan su nombre. Sí, hay una asociación, que es Asociación Mexicana de Enfermeras y Enfermeros Formadores de Recursos Humanos en Salud, que se traduce como los docentes de enfermería, que están integrados desde hace algunos años, y ellos con su propia personalidad jurídica pueden otorgar reconocimientos. Ellos hace 4 años empezaron a trabajar para tener un reconocimiento al mérito docente que se pudiera otorgar cada año durante su evento científico a aquella persona que se hubiera destacado como docente, por sus logros docentes, por la empatía con sus alumnos, por el apoyo que pueda brindar a sus alumnos, pero también por sus aportaciones docentes. Ese reconocimiento, esta asociación, lo nombró con mi nombre. El reconocimiento es al mérito docente y se llama Hortensia Castañeda Hidalgo, que se va a entregar este sábado, por cierto, en Boca del Río, Veracruz. Sí, platicaba que sale de viaje mañana precisamente para estar presente en este evento, que es el tercero, nos platicaba que se ha entregado ya desde que se instituyó, ¿no? Así es el tercero, y es muy bueno porque las personas se motivan para recibir algunos reconocimientos. En el caso del reconocimiento que me entregaron a mí, en este año se lo entregaron a una enfermera destacadísima, Juanita Jiménez, de Ciudad de México, y también por sus contribuciones al desarrollo y al trabajo profesional de enfermería, que en realidad yo estoy segura que ella, como yo, no trabajamos por el reconocimiento, trabajamos porque era lo que teníamos que hacer. Sí, su convicción la llevó a ese punto, ¿no? Sí, cuando estaba traduciendo el libro que me encargaron traducir la primera vez, lo tuve que hacer literalmente palabra por palabra, porque yo no conocía herramientas de traducción. Cuando me entregaron el archivo fue muy gracioso porque yo vi un archivo en Excel que tenía 5,234 renglones con 13 columnas y tenía una fecha límite para entregar aquello. Entonces sufrí mucho porque tenía mucho dolor de estómago de tanto estrés que yo tenía y pensaba, voy a morir en el intento, y no morí, pero sí me quedó muy claro que la disciplina lleva a las personas mucho más lejos que la inteligencia, y yo disciplinadamente todas las mañanas, a mediodía y en la noche. Aparte de inteligente. No, yo me disciplinaba mucho y tenía que acabar, era como, pues estaba contrarreloj,
Pero bueno, finalmente sucedió a tiempo, el libro está publicado, en el libro ahí se menciona claramente que yo soy la traductora para toda Hispanoamérica, y ahora en las siguientes ediciones ya cuento con una herramienta que me ayuda, no para traducir, pero sí para identificar, digamos, términos. El mismo término debe de estar igual a lo largo de todo el libro, en virtud de que es una taxonomía, y la taxonomía es una clasificación. Entonces no puede variar el nombre, ¿no? La nomenclatura debe de ser exacta. En esta última oportunidad, cuando el libro salió al mercado por enésima ocasión, el libro se traduce a 27 idiomas. Y siempre las traductoras deben de ser enfermeras o enfermeros, porque no solamente hay que dominar los dos idiomas, sino el contenido del texto. Claro. Entonces, en esta ocasión, yo leí que alguien había dicho que el libro se traduce con inteligencia artificial. Y yo les dije, oh, no, es inteligencia muy natural, porque uso la herramienta para identificar y unificar términos, pero no para traducirlos. Entonces, en la traducción debe de ir siempre el pensamiento de la persona. El sentido, ¿no?, de la persona. Sí. Doctora, en el ámbito local también obtuvo recientemente un reconocimiento muy, muy importante a su trayectoria aquí en Ciudad Madero, que es la medalla Candelario Garza. Esto ocurrió recientemente en el mes de mayo, ¿sí?, en el marco de las fiestas de la Fundación de Ciudad Madero, y recibió esta medalla de parte del alcalde Erasmo González Robledo. Platíquenos también de esta importante distinción. Gracias. A mí me invitaron de la Dirección de la Mujer en Ciudad Madero a presentar una conferencia en el Día de la Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y yo fui allá a Madero, hice una conferencia en la que hablaba de cómo se puede prevenir la violencia de las mujeres y también cómo pueden las mujeres ir abriendo algo que se llama un techo de cristal, que es donde topan muchas mujeres y no se les permite avanzar más solo por el hecho de ser mujeres o porque tienen que tener la doble carga de trabajo, hijos, etcétera. Y también les hablé de un concepto que es el piso resbaloso, que son algunas trampas que va poniendo la sociedad, que usualmente tiende a ser discriminatoria con algunas mujeres en algunas profesiones, y yo hablaba de que tenemos que ser conscientes de que todos merecen el mismo apoyo, todos merecen la misma oportunidad para desarrollarse. Entonces, después de ahí, había algunos funcionarios y asociaciones que escucharon la conferencia y después hicieron una propuesta cuando el gobierno municipal saca la convocatoria para otorgar la medalla Candelario Garza. Pues la convocatoria era muy específica en los puntos que tenía que reunir la persona que optara por ser candidato. Entonces, diversas asociaciones del municipio, y si me propusieron a mí, estoy muy agradecida con ellos, Ciudades de Valores, fueron algunos de ellos. También el Colegio de Enfermeras Regional de las Huastecas hicieron la propuesta, y al final había 4 asociaciones distintas apoyando mi candidatura. Había otros candidatos también, creo que con unos méritos muy relevantes, pero finalmente había un jurado, un equipo, un comité que decidía quién iba a recibir la medalla. El secretario de Gobierno me habló un día para decirme que yo era la acreedora a la medalla. Fue muy emocionante, y el día de la ceremonia también fue muy lindo, porque la ceremonia fue a la orilla del mar, sí, claro, en la playa, y con el rumor de las olas, que es tan lindo. Y además, pues había artistas. La persona que había recibido la medalla Candelario Garza un año antes estaba allí para cantar una canción que pues nos identifica muchísimo a los maderenses, que es justamente el maderense, y todos cantaban, y era muy emotivo estar en esa ceremonia. Y me parece que es importante que el ayuntamiento reconozca, no a Hortensia en este caso, pero sí el trabajo de los ciudadanos, el trabajo honesto, cotidiano de las personas. Claro. Doctora, pues tiene una trayectoria muy, muy extensa, muy amplia, muy interesante. Y yéndonos a la parte de la aportación social, ¿no? El tema de la aportación social en la salud, ¿no? Es complejo hablar cómo estamos en temas de salud, ¿no? Usted lo describió como una parte muy interesante lo que ha hecho, que es la alfabetización de la salud, ¿no? Sí. Ese tema es muy, muy
muy importante, pero creo que ahí radica todo el tema de la prevención o de un buen manejo o gestión de la salud, ¿verdad? Es cierto. La alfabetización de la salud, que antes solamente se le llamaba como conocimientos en salud, ahora hay que alfabetizar a las personas, es decir, explicar, digamos, si alguien tiene un medicamento, explicar por qué se tiene que tomar ese medicamento, cuándo y en la dosis y por la vía que se lo están indicando. Porque de pronto las personas piensan, pues para sentirme mejor, en lugar de tomarme una pastilla, me voy a tomar 2, ¿verdad? Y esa no es la dosis. Entonces, alfabetizarlos en la administración de sus medicamentos, pero sobre todo en lo que es su patrón de vida cotidiano, en ejercer su derecho a la salud. Las personas dicen, tengo derecho a la salud. Sí, tienes derecho al cuidado de la salud, pero el cuidado de la salud empieza por nosotros mismos. Yo tengo que cuidar qué como, a qué hora me duermo, qué es lo que tomo cuando salgo, cómo manejo, cuando me pongo mi cinturón de seguridad, cómo volteo a ambos lados de la calle cuando voy a cruzar, cómo respeto las luces del semáforo. Todo ello tiene que ver con cuidar la salud. Claro. Entonces, eso es muy importante explicarlo y sobre todo explicarlo de forma que pueda llegar a un gran público. Entonces, también hay un trabajo importante que yo he hecho, que es la divulgación de la ciencia. Y la divulgación de la ciencia es poner todo esto que puede parecer muy elaborado a disposición del ciudadano cotidiano para que pueda ir identificando qué puede hacer para cuidarse. Claro, doctora, ¿y esto cómo lo ha hecho? Nos comentaba que ha impartido pláticas, imparte pláticas, Sí. ¿algún tipo de programa para esto? No un programa, pero yo tengo docenas y docenas de invitaciones. Siempre asisto a dar conferencias en muchos lados de la ciudad, en escuelas. Trabajé muchísimos años con preparatorias para enseñar un tema que de pronto la gente no quería abordar, pero que era necesario, que es la higiene de la sexualidad humana, sobre todo en estudiantes de secundaria y preparatoria, que no quieren hablar del tema, no le preguntan a sus padres si están metidos en problemas de salud. Entonces yo fui por años a alfabetizar a estudiantes de preparatorias y también en la nación y pues por supuesto en el extranjero, pero yo asisto a muchos lados a dar conferencias, me gusta mucho, creo que es una parte de ser un buen docente, que es educar. Y no solamente me restringí al ámbito del cuidado de la salud, yo trabajo con muchos grupos, con colectivos, para cuidar el medio ambiente. Yo trabajo, por ejemplo, explicando cómo el efecto del agua contaminada tiene en la salud, o cómo el cambio climático tiene efectos en la salud, en virtud de que ahora hace calor en zonas que antes no hacía tanto calor, al norte de la República, y por ejemplo cómo han migrado estas chinches que desafortunadamente son insectos hematófagos y tienen la víctima que es la persona, y se ha extendido esta enfermedad de Chagas. Entonces uno tiene que estar enseñando sobre cambio climático, cómo prevenir la transmisión de la enfermedad de Chagas, cómo prevenir la transmisión del dengue, y todo esto que parece, sí, todos sabemos que hay que matar mosquitos, bueno, pero ¿qué más, verdad? Entonces, todo eso, información, hay que ponerla al alcance del público, y yo hago eso, me presento en muchos lados, también para trabajar con el cuidado del medio ambiente, con el respeto de la fauna. He hecho presentaciones también para explicar a la gente, hoy en día lo tuvimos el tema muy cercano, que es el cuidado que debemos de tener para no entrar en interacciones humano-cocodrilo. Los cocodrilos Morelletti, que es la especie que vive aquí en la zona, están protegidos por la norma oficial mexicana 059 y es un delito federal que los ataquen, que los molesten, que los maten. La gente no lo sabe, pero hay que enseñar a la gente, ¿verdad? Los cocodrilos no es que alguien los aventó a la laguna, los cocodrilos migran y van llenando las lagunas cuando hay comida. Ahí hay peces, hay tortugas, pues ellos allí viven. Tenemos que respetar la fauna para que también nosotros podamos vivir en entornos saludables. Entonces, sí, me parece que la contribución a la sociedad tiene que ver con que yo explique, siempre de manera gratuita, claro, toda esta información y ponerlo al alcance de jóvenes, de niñas. El Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, siempre doy conferencias en secundarias, usualmente de zonas desfavorecidas, para inspirar a niñas a que quieran seguir estudiando y un día se conviertan en científicas. Entonces, ese trabajo es cotidiano
y me parece que he llegado a muchas personas a través de voluntarios, de asociaciones que me invitan y que yo con mucho gusto comparto lo que sé. Qué importante labor y qué importante mensaje, y ahora seguramente a través de las redes sociales va a llegar a más gente. Doctora, desafortunadamente el tiempo se nos agota. ¿Algo más, doctora, que desea agregar? Estoy muy agradecida por esta oportunidad de compartir lo que es el trabajo de una enfermera que hace ciencia, pero que además tiene el deseo de estar en la cercanía con la comunidad para proteger la salud de la comunidad, el bienestar de la comunidad, pero también de los animales con los que convivimos, de nuestro medio ambiente, para pues tener el mayor bienestar que podamos entre todos, porque es trabajo de todos. Doctora, fue un gran gusto el haberla aquí traído con nosotros, el que nos haya explicado y ampliado el tema de la salud, de la prevención de la salud, la gestión de la salud. Y bueno, como siempre, muy agradecidos y esperamos que haya una oportunidad más adelante de volver a charlar con usted. Muchas gracias. Al contrario, ya lo escuchó, a cuidarse, sobre todo en temas de salud, que es muy, muy importante. Y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.